Ujú. Ana, ¿cuánto tiempo transcurre desde que una mujer empieza a sentir dolor hasta que puede llegar a una visión como la que tú ofreces de la ginecología integrativa, una visión completa? Lamentablemente es mucho tiempo en general, porque llegamos al diagnóstico de endometriosis muy tardíamente. Primero, porque normalizamos el dolor y no acudimos al médico oportunamente. Luego, la preparación de los médicos en general hacia pensar en que existe la endometriosis aún es muy pobre, falta muchísima difusión. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? ¿En la formación? Generalmente tratamos a la mujer, o se trata a la mujer como si fuera hipocondríaca, como si exagerara en los síntomas y en la manifestación de las cosas, y no se le presta la debida importancia. Eso deberíamos de cambiarlo, deberíamos de escucharlos, deberíamos de escucharlas, de investigar un poco más los síntomas, no normalizar el dolor. ¿Por qué? Porque inclusive en etapas muy precoces de esta patología no hay lesiones tumorales, no las podemos identificar. Pero hay dolor. Pero hay dolor, pero no las podemos visualizar, quizás porque sean muy pequeñas, por ecografía, y necesitaríamos estudios un poco más invasivos, como una ecografía con gel, una resonancia magnética con contraste, o visualizarlas a través de una laparoscopia, que obviamente no estaría indicada porque es muy invasiva como diagnóstica, sino ya después como un tratamiento o en casos mucho más severos para ver qué tenemos en ese paciente. Cuando una mujer llega a tus manos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, cuántos años ha estado pasando de una cosa a otra? Por muchos, porque quizás lo que 5 más te años, refieren, puede llegar una mujer de 30 a 40 años y resulta que tiene dolores con la menstruación dismenorrea desde que tenía 12 años. Luego la han ido mitigando con pastillas anticonceptivas, con tratamientos hormonales. Y bueno, así van pasando los años. Van danzando de un médico a otro, luego se van cansando de que nadie le dé un diagnóstico, comienzan a ser dependientes entonces de analgésicos, de antiinflamatorios. Lamentablemente vemos muchísimo que son también altamente dependientes de opiáceos, hasta de morfina en muchos lugares, por ese dolor tan intenso. Entonces una visita repetida a las urgencias todo el tiempo, en los casos pues más severos. Muchas de ellas sin diagnóstico. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, pues el diagnóstico primeramente se hace sospechándolo. Claro, sospecha por el dolor, fundamentalmente, como la mujer llega a ti con el dolor. Así es. Ahora, esta visión integrativa, ¿qué ofrece cuando la mujer llega con ese dolor y con esos años, además de maltrato, en fin de cuentas? Primero, escucharlas. Y las tienes que escuchar desde su esencia, desde su ser, desde su biografía, desde ese sentir. Porque desde allí puedes empezar a relacionar como ginecólogo, como endocrino, como sapiente de las hormonas y de cómo funcionan e interactúan dentro de nuestro cuerpo, cómo ese eje del cortisol está tan íntimamente relacionado con nuestras hormonas sexuales. Entonces, al tener esa vida difícil o situaciones estresantes prolongadas que pueden venir desde etapas tan precoces como la vida intrauterina, la infancia, la adolescencia, las relaciones tóxicas, los estrés laborales, ambientales, migraciones, todos estos factores los tenemos que tomar en cuenta. La profesión del paciente también. Por eso la biografía. Por eso es la biografía. Porque la endometriosis es una entidad, más sin embargo sus causas pueden ser múltiples. No podemos obviar desde la ginecología integrativa, desde la psiconeuroinmunología, todos los aspectos que rodean al humano para poder intervenir sobre ellos en orden para poder tratarlos adecuadamente. Hay mucha tendencia también actualmente en el que ya sabemos que desde la medicina integrativa podemos tratarla, de colocar también suplementación al síntoma.
Claro. o a la imagen final, Por ejemplo, en este caso, ¿cómo haciendo sería? como una alopatía. Yo veo que, por ejemplo, están mandando muchísimos antioxidantes de entrada sin cuantificar realmente dónde está la situación. ¿Qué sucede cuando yo le doy a una paciente que está muy inflamada suplementos que le van a generar mucho más funcionamiento de energía y más energía? Podría estar yo acelerando inclusive sus procesos inflamatorios, porque no estoy actuando sobre la causa primaria. Aquí sería peor el Entonces remedio que la podemos enfermedad. ser peor el remedio que la enfermedad. Por eso hay que ser muy cauteloso con todas estas cosas, porque no es porque nosotros estemos indicando una suplementación nutricional que sea inocua o no, si la hacemos de manera desordenada. Lo otro que podemos crear en el paciente es decepción. Claro. ¿Por qué? Porque no logran los efectos que desean. No se va el dolor. O vamos a muy bien intencionados, solamente nutricionistas, terapeutas, etcétera, en el que nos cambia la alimentación. Pues, sin embargo, eso es un pedacito simplemente de todo esto. Eliminamos carga tóxica. Pues, sin embargo, no es suficiente para reparar todos los eventos que están ocurriendo a nivel intracelular en estas pacientes. Ana, ¿cuál es la relación entre los problemas de sueño y la endometriosis? ¿Qué sucede allí? ¿Dormimos mal? ¿Hay una relación entre eso y la endometriosis? Sí, se produce mucha fatiga. ¿Por qué? La melatonina es un neurotransmisor que debe subir fisiológicamente en nuestro llamado ciclo circadiano durante la noche. La melatonina la conocemos como la hormona del sueño, mas sin embargo, ella tiene muchas otras funciones. Una de ellas es un señalizador del sistema inmunológico para que vaya a vigilar, a limpiar lo que llamamos las barracas. En la noche. En la noche, los ganglios linfáticos, el sistema linfático, el líquido intracelular o intercelular, la glía cerebral. Entonces, y a desinflamar también el adipocito, que está muy relacionada a la resistencia periférica a la insulina con esta enfermedad. Y la melatonina es muy importante, inclusive mejora todas las respuestas inmunes y se utiliza terapéuticamente cuando tenemos algún tipo de tumor, inclusive en cáncer en dosis muy altas, podemos obtener unos resultados excelentes. ¿Y qué altera la melatonina? ¿Qué pasa allí en ese ciclo que se rompe? Si no tenemos suficiente melatonina, Claro, ¿qué pasa? seguramente estaremos con mucho cortisol, también durante la noche o con picos en las 12 de la noche o en la madrugada, que lo determinamos a veces midiendo en saliva cortisol en la mañana. Al nosotros tener ese cortisol tan elevado, pues perdemos los ritmos. Entonces la melatonina no puede desinflamar y permanecemos crónicamente inflamados, generando más patología y más estrés oxidativo, más acidez dentro de nuestro cuerpo. Y en acidez, en un medio ácido, hay baja concentración de oxígeno, produciendo una nueva, más neoproliferación de vasos sanguíneos. Para tratar de solucionar el proceso inflamatorio, más sin embargo, si se sigue manteniendo las condiciones, este es un ciclo que no tiene fin. Sí, claro. Por eso hay tantas nuevas lesiones de endometriosis, tanto lo que llamamos una neovascularización, que la vemos siempre en este tipo de pacientes. Tenemos que investigar entonces qué sucede entre el cortisol y la melatonina. Así es, el ciclo Cuando una mujer circadiano. nos dice, tengo dolor, tengo años con dolor, hay que investigar qué pasa con ambos. Sí, cortisol y el melatonina. ciclo circadiano es un evento que tenemos que intervenir necesariamente en estas pacientes. Y para mí, como ginecólogo integrativo, es una de las primeras situaciones que debemos abordar. Si esto no se aborda, ¿qué pasa? Porque quizá no forma parte de lo cotidiano que se suele hacer con la mujer con endometriosis. Continúan los procesos inflamatorios y aunque vayamos a cirugías,
el proceso de desinflamar después de la cirugía no ocurre de una manera tan óptima, como si trabajáramos en conjunto con el paciente. Y luego lo que vemos en muchísimas oportunidades es que vuelve la patología a expresarse otra vez, o a través del dolor o a través del tumor. Y lo que generalmente observamos es pacientes que han sido reintervenidas en múltiples oportunidades para limpiar, para quitar focos, pero es que si no hemos actuado sobre la causa y no quitamos las raíces de la situación que está generando, de las situaciones que están generando la enfermedad, ella vuelve a manifestarse nuevamente, porque la tumoración es simplemente la última expresión de todas las situaciones bioquímicas, fisiológicas, fisiopatológicas, emocionales y de neurotransmisores que hay de base en esta paciente. Ana, estaríamos hablando más que de un mal diagnóstico, es de un abordaje incompleto. Ambas cosas. No diagnosticamos, se diagnostica incompleta, no lo pensamos y luego el abordaje también es incompleto. Ana, ¿cuál es la relación? Ahora se habla mucho de microbiota. ¿Cuál es la relación entre microbiota y endometriosis o en nuestra salud intestinal y la endometriosis? Yo diría que casi un 100%. Porque sí. una es igual a la otra. Sí. Si hay enfermedad intestinal, hay enfermedad neuroendocrina. Siempre hay enfermedad intestinal asociada. Muchas de las pacientes vienen con el diagnóstico de lo que llaman endobeli. Endobeli es un abdomen distendido. Pero la mayoría de las veces esta distensión te la da el intestino. Claro. Porque también vemos que casi siempre hay una infiltración hacia el intestino, quizás del intestino y de ese peritoneo hacia la cara posterior de la vagina, a ese fondo del saco de entran Douglas. células que no deberían estar. Hay adherencias en ese lugar y eso genera muchísimo dolor, muchísimo disconfort. Pero ya estamos viendo de hace un tiempo que si intervenimos la microbiota intestinal y vaginal, esos síntomas y esa inflamación desaparecen en un altísimo porcentaje. Inclusive esas adherencias que eran muy fuertes se convierten en adherencias laxas, que quizás no tengamos ni necesidad de quitarlas, o cuando si vamos a una intervención sea técnicamente mucho más fácil de abordar. Pero si no corregimos esa microbiota, pues va a haber una nueva infiltración más adelante, llevando a casos mucho más severos en los cuales hay resecciones intestinales, en las cuales hay anastomosis o término-terminales, o incluso en casos más severos, colostomías en este tipo de pacientes. Y si estamos hablando de mujeres a las que tienen que hacerle intervenciones agresivas, quitarles un pedazo del intestino, por ejemplo. Claro, trompas, ovarios y todo esto. Si estudiamos la microbiota de la vagina y del endometrio en estas pacientes, generalmente nos vamos a encontrar disbiosis y un aumento ¿Qué de es la disbiosis? una alteración en el equilibrio del microbioma, o sea, de las bacterias que forman este ecosistema que habita junto con nosotros. Entonces, siempre vamos a encontrar una alteración y un aumento de la proliferación de bacterias provenientes del intestino. Entonces, si estudiamos la microbiota intestinal y la microbiota del endometrio vaginal, vamos a ver que la misma bacteria es la que está sobrecreciendo en ambos lugares, porque hay una transferencia hematógena por vía linfática entre ambas. Y siempre el intestino es el dador de los lactobacilos y las bifidobacterias que tienen que vivir, que son bacterias buenas que tienen que vivir en nuestro endometrio, para que también ayuden a que la implantación del embrión pueda ser realizada adecuadamente. Ellas ayudan a erosionar, para decirlo de alguna manera, ese endometrio para que esa mórula sea implantada y pueda ingresar adecuadamente al endometrio para empezar el proceso de lo que llamamos el sincitio trofoblasto y la placentación.
Nuestra forma de vida es la que afecta a esas bacterias buenas. Definitivamente sí. Que las borra, que las minimiza. La alimentación, el estrés, los preservantes alimentarios, los estabilizantes, los colorantes, la manipulación genética y pesticidas de los alimentos. Y una de las cosas básicas que siempre yo les digo es, hay que rotar. Cuando nosotros rotamos lo que consumimos, no nos exponemos al mismo tóxico todo el tiempo y damos tiempo a nuestros mecanismos de excreción, que son intestino, riñón, piel y cabello, a que puedan realizar su trabajo de limpieza y de excreción de tóxicos. Más si lo sobrecargamos, pues vamos a estar todo el tiempo entonces llevándolos a ellos a una saturación. Entonces vamos a tapar los drenajes, para decirlo de una manera que podamos comprender. Una mujer con endometriosis tiene los drenajes tapados. Sí, hay una alteración necesariamente, y alteración a nivel hepático en la parte de activación y desactivación de hormonas. Por lo tanto, tenemos un hiperestrogenismo. Un hiperestrogenismo por una falta de un proceso que se realiza en el hígado que se llama glucuronización, que es activación y desactivación de los estrógenos. Entonces no se cumplen los ciclos y permanecemos entonces con niveles elevados, produciendo el estrógeno como hormona de crecimiento, un crecimiento tumoral. Por eso también vemos los tumores en la mujer con endometriosis, entre otros factores. Así es. Además de las bacterias. Por un falso estrogenismo, porque cuando lo medimos cuantitativamente, casi nunca está elevado, mas sin embargo la expresión clínica está como si estuviera elevado. Pero es porque están recirculando todo el tiempo sin que se produzcan los ciclos que debemos tener también de estrógenos, de progesterona, como mujeres, que en el denominado ciclo hormonal menstrual. Eso también se pierde. ¿Cuáles son, Ana, los errores o las carencias en el abordaje convencional no integrativo de la endometriosis? El uso de hormonas. Generalmente el uso de inductores de la menopausia y de los análogos LH-RH es uno de los principales problemas. ¿Por qué? Con gravísimos efectos secundarios, como son aumento de la resistencia a la insulina, osteopenia y osteoporosis precoces, trastornos emocionales importantes en el paciente, fibromialgia, dolores articulares. En cuanto a las hormonas, estamos sobrecargando también con más senoestrógenos, o sea, hormonas externas, a nuestro organismo. Por lo tanto, no es lo más adecuado. Ya tenemos una alteración en esos ciclos. Tenemos que entender realmente en dónde tenemos que intervenir. Y para mí la intervención primaria es en regular ciclo circadiano, bajar cortisol, regular los ejes del estrés. Por eso esta consulta inicialmente tiene un gran componente psicológico, emocional y de acompañamiento. Y además no solo el acompañamiento médico que yo puedo ofrecer, el acompañamiento del grupo. ¿Por qué el grupo es tan importante? Porque el apoyo social es importante. Yo mejoro, te lo digo, tú mejoras, si se puede. Entonces nos vamos dando ánimo entre todas. Vas viendo, vas demostrándole a la otra tu ecografía, que ya no tienes dolor, que ya has revisado tu sexualidad, que por primera vez ya no tienes dolor en una menstruación a los 45 años, desde tus 12 años de edad. Después de 30 años Entonces, de dolor. después de 30 años de dolor y de calidad de vida tan difícil. Entonces, el apoyo del grupo es bien importante. Se dan ánimos, se dan recetas, se motivan para moverse, para hacer ejercicio, que es otra de las cosas que también tenemos que hacer, pero primero hay que recuperar algo la energía. Porque las mujeres dicen que no tienen fuerza ni para levantarse. No ¿Esto es es normal? No es normal, pero la energía la tiene el sistema inmune, porque necesita mantenernos en ese proceso
inflamatorio para tratar de autorregularlo, cosa que no tiene un fin porque seguimos dándole siempre factores proinflamatorios, emocionales, alimentarios y medioambientales. Entonces, la energía, el cuerpo se la retira al músculo. Y al retirársela al músculo y al cerebro, porque está inflamado el cerebro, pues entonces no tenemos capacidad para movernos, desplazarnos, o tenemos agotamiento precozmente. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Hablas del cerebro. En nuestro cerebro cuando tenemos endometriosis. Hay una neuroinflamación, porque no descansamos bien, porque la barrera hematoencefálica está permeable y abierta, igual que la barrera intestinal y la barrera endometrial. Y al estar abierta esa barrera hay una entrada de sustancias tóxicas también a nuestro cerebro. Luego, como dijimos anteriormente, la melatonina en la noche se encarga de desinflamar también la glía cerebral, más durante un sueño profundo, por eso ella produce un sueño profundo también. Entonces, como eso no se está realizando, hay una neuroinflamación. Y desde esa neuroinflamación perdemos también la capacidad para pensar, para reaccionar, para la memoria, nos damos por vencidos, no nos podemos tener conductas o depresivas, agresivas, irritables. Entonces, esas son las cosas más importantes. Y luego podemos llegar a una entidad superior que también es diferente a la fatiga crónica, que es la fibromialgia, que es ya una neuroinflamación mucho más. ¿Están relacionadas endometriosis y fibromialgia? Sí, hay una relación. ¿Cuál es la relación? Cuando tenemos mucho tiempo con la entidad, cuando no hemos sido bien diagnosticadas, cuando ya estamos muy cansadas de todo, cuando no hemos perdido el sueño en los ciclos circadianos durante largos periodos de tiempo. Y también está muy relacionada con el estrés crónico, con los eventos adversos, sobre todo de la infancia y las relaciones tóxicas. La misma fibromialgia. Es decir, tendría una raíz común con la endometriosis, por los eventos adversos. Son dos entidades que pueden estar separadas o juntas. No todo el paciente con fibromialgia obviamente tiene endometriosis, ni todas las pacientes con endometriosis la tienen, pero sí un número de pacientes con endometriosis tienen más probabilidades, tienen un 12% más de probabilidades a tener fibromialgia que la población normal. ¿Endometriosis con qué otras enfermedades se relacionaría? De estas enfermedades que nos dicen, bueno, es que eres mujer, artritis reumatoide, por ejemplo, esclerosis. Sí, con tiroides. Generalmente con hipotiroidismo, con tiroiditis de Hashimoto, con artritis reumatoidea, con problemas intestinales, poliposis intestinal, hemorroides, gastritis. Todo esto está relacionado con endometriosis de una u otra forma. Lo vemos muy frecuentemente. Sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes no insulino dependiente, están bastante relacionadas y las vemos mucho en este contexto. Ana, visto así pareciera que el endometrio es un dolor de cabeza, un enemigo prácticamente que tenemos en el cuerpo. No, por favor. Pero ¿cómo hacemos para no verlo así? Porque digamos que todo nos lleva a ver el endometrio como un problema que hay que eliminar. No, realmente eso no es, y ese es un discurso muy frecuente en las pacientes, porque están tan cansadas y tan agotadas que ya lo ves como un enemigo, claro, que lo tengo en mi cuerpo. Que lo tengo en mi cuerpo, entonces comienzas a despreciarlo porque te está, desde su nombramiento, te está llevando a un sufrimiento. Entonces hay que cambiar y dar la información, ese deep learning a la paciente, de que ese no es realmente la terminología que tenemos que utilizar. El endometrio es una mucosa en nuestro cuerpo que tiene que remodelarse todo el tiempo, está en remodelación continua. Es
como tener una sin alfombrita allí que detenerse, siempre va a estar con el caminando. ciclo menstrual. Ella va a ir creciendo desde el inicio de nuestro ciclo menstrual, va a ir a la fase de secretora, a la fase proliferativa, a la fase secretora y luego la fase de descamación durante la menstruación. Todos los meses ese Todos proceso. los meses, durante 28 días, hacemos ese proceso de remodelamiento. El sistema inmune, una de sus funciones también es remodelar, cosa que requiere también del sistema inmunológico para poder hacerlo. Requiere de nutrientes, requiere de proteínas, requiere de aminoácidos y de vitaminas para poder hacer, y de colágeno de buena calidad, y de vitamina C, de vitaminas D en cantidades adecuadas para poder realizar esa remodelación todo el tiempo. Mas, sin embargo, si yo tengo un sistema inmune que está ocupado en un 75-80% en un proceso inflamatorio intestinal o emocional por el cortisol elevado todo el tiempo, no se va a realizar adecuadamente ese remodelamiento. Por lo tanto, eso produce una inflamación en ese lugar que está inervado mucho y genera dolor, cualquier cosa que pueda ocurrir ahí. Por lo tanto, si ese proceso no se realiza adecuadamente, voy a tener dolor al inicio, solamente durante la menstruación y más adelante en el proceso de la enfermedad, durante todo el ciclo menstrual, durante todos los días. Ese es uno de los factores. Entonces el endometrio es una víctima de un conjunto de condiciones, si lo vemos así. O se ve Obviamente afectado. se ve afectado. No me gusta usar el término víctima, No, pero se ve afectado por una desatención hacia eso. ¿Por qué lo desatendemos? Porque tenemos cosas prioritarias para mantener la vida del individuo, de la mujer, que es el intestino o que es sus situaciones estresantes. Por lo tanto, el remodelamiento no ocurre de esta manera. Y luego otro tema por conversar serían la permeabilidad de las barreras, porque el endometrio también tiene una barrera similar a la barrera del intestino. Desde el punto de vista microscópico o histológico, son muy similares, afectadas por los mismos neurotransmisores, por los mismos eventos, por las mismas sustancias tóxicas o proteínas proinflamatorias y por el mismo estrés. Por lo tanto, si es permeable, pasan sustancias tóxicas o bacterias al endometrio, o del mismo endometrio que está colonizado por bacterias inadecuadas y que no se cicatriza bien. Entonces van quedando también unas perforaciones microscópicas de microscopía electrónica en las cuales va a pasar sustancias tóxicas o bacterias o genoma bacteriano a lo que llamamos membrana basal, al miometrio, que es el músculo uterino, comenzándose a generar también allí a nivel glandular y muscular procesos inflamatorios llamados adenomiosis. Por todo eso que va pasando. Por todo eso, por alteración de las barreras, que es muy importante que las tengamos en cuenta a la hora de tratar. Si estamos estresadas, si tenemos una historia de vida de abuso, de maltrato sexual, de violencia, esa barrera, o sea, el endometrio prácticamente va a abrir la puerta para que entren esas sustancias. Se abre, porque son enlaces electromagnéticos llamados tight junctions, enlaces estrechos. Entonces va a pasar por allí y se va a producir esa toxicidad. Además, también los metales pesados pasan esas barreras, produciendo una gran reacción inflamatoria. Eso es lo que ocurre, esa es la génesis de la endometriosis, de acuerdo con esta visión integrativa, entre otras cosas. Sí, tendríamos que hablar entonces en otro momento, o lo podemos seguir conversando aquí, de algo que es fisiológico en nosotras, que es que durante una menstruación todas tenemos una descamación y un sangrado a través de nuestra vagina al exterior. Mas, sin embargo, partículas de ese endometrio puede haber por un antiperistaltismo, o sea, un movimiento contrario de las trompas, que siempre tiene un movimiento de aspiración,
ir hacia la cavidad peritoneal, produciendo entonces una menstruación retrógrada, que se ha descrito que puede ser fisiológica. ¿Y qué ocurre? Normalmente, con un sistema inmune que esté pendiente de ir solucionando cualquier otra situación que tengamos, vamos a tener una limpieza de esa sangre que cae en nuestro peritoneo y que no nos cause ningún síntoma ni ningún otro problema. Más sin embargo, si no tengo energía de mi sistema inmune para eso, porque lo tengo inflamado de bajo grado o distraído, o ocupado, porque no está distraído, está bien alerta, en otras circunstancias, en otras tareas que ya las hemos comentado, entonces no voy a dedicar suficiente energía y tiempo para eso. Produciéndose entonces esa implantación que va creciendo entonces a medida del tiempo cada vez más. ¿Por qué? Porque no, se mantiene lo que decíamos antes, los ciclos de acidosis, de hipoxia, de bajos niveles de oxígeno, de nuevos vasos sanguíneos, y allí entonces vamos a ir teniendo todo ese crecimiento de las lesiones y después todo el proceso que se genera inflamatorio con esas adherencias, con esas pelvis que llegan a ser lo que llamamos congeladas o en un solo bloque por ese proceso que no termina nunca de desinflamarse. Una mujer con endometriosis está ácida. Sí, tenemos ácido. Sí, nuestro pH sanguíneo debe ser alcalino para que puedan realizarse todos los procesos de química. Pero si ese pH cambia, entonces los procesos bioquímicos que se realizan en nuestro cuerpo se van a realizar de una manera anormal. Y también vamos a tener más estrés oxidativo, vamos a pasar de lo que llamamos el ciclo de Krebs, en el que usamos oxígeno, a lo que llamamos un ciclo de Cori, en el que usamos más CO2. Vamos segregando más radicales libres. Y la duplicación entonces de las células se va realizando de una manera errada. ¿Por qué? Y se van a activar entonces cualidades epigenéticas que están silenciadas y que solo se van a abrir cuando se realiza un proceso llamado desmetilación en epigenética. Y se activan entonces patrones que están silenciados o enfermedades silenciadas o más acidosis metabólica. Entonces activándose cánceres de ovario, cánceres de mama, artritis reumatoidea, diabetes, esclerosis múltiple, esclerodermia, toda una serie de patologías relacionadas con tendencias familiares, más que solamente se van a manifestar bajo estas condiciones de acidosis. Ana, cuando hablamos de epigenética y endometriosis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay palabras que se ponen a lo mejor de moda, se habla sobre esto, pero ¿cuál es la relación entre epigenética y endometriosis? Bien, la genética es aquello que vamos a manifestar y que está grabado en los genes y que no tiene ningún cambio. Por ejemplo, el color de tus ojos, de tu cabello, ¿okay? Cuánta estatura vas a alcanzar, etcétera, etcétera. Pero tenemos tendencias familiares en las que podemos tenerla para sufrir de tensión, de cáncer de mama, de hipercolesterolemia, patologías cardiovasculares, etc. Lo que hay en la familia. Dentro del ADN, en esa hélice hay cosas, sustancias o partículas que se llaman histonas y telómeros. La histona es como un precito de seguridad, como el que trae una batería para que no haga contacto y no se manifieste su energía. Entonces, cuando hay ciertas circunstancias en el cuerpo, como mala alimentación, que producen envejecimiento precoz, falta de ejercicio, no exposición al sol, mala alimentación, etc., va a eliminarse esa histona
Y ese precinto de seguridad que permitía que no se expresara esa enfermedad, comienza a expresarse. Afortunadamente yo puedo también silenciarla, cambiando las condiciones que hicieron que se manifestara. Otra situación que ocurre es que los telómeros son la parte final de cada cadena de ADN y nos va a decir cuánto es la vida media que podemos tener cada individuo o cada célula. Cuando esos telómeros también se ven afectados por todas las mismas circunstancias que hemos venido nombrando con anterioridad, ocurre entonces un envejecimiento prematuro, que lo vemos en muchas de estas pacientes. También mujeres con endometriosis presentan envejecimiento Todas prematuro. tienen envejecimiento prematuro y lo miramos, lo vemos cuando sacamos factores de crecimiento, cuando medimos somatomedina, cuando hacemos densimetría ósea y pacientes que tienen 30 años tienen huesos de 70, chicas que tienen 14 años tienen huesos de 50, ya con osteopenia y osteoporosis comenzando. Por eso es importante medir cuánto envejecimiento celular hay o no. También se hace en esta visión integrativa. Absolutamente. Que también están las células, que no tiene que ver con la edad cronológica. Absolutamente no. Una cosa es la edad cronológica y otra es la edad biológica. Tenemos que ubicarlas también en su edad biológica para intervenir en todos esos factores. Por eso es tan multidisciplinaria, en la que tenemos que trabajar en todos los ámbitos: ejercicio físico, fisioterapia, nutrición, alimentación, psicología y emociones, medicina desde la bioquímica y desde la visión integrativa, para que podamos, desde todo ese abordaje multidisciplinario y la suplementación, que es el restituir adecuadamente y dependiendo del caso y del orden, los factores que faltan para que entonces esa receta para elaborar ese nuevo ser humano en salud puedan darse con ese gramaje adecuado, como si estuviéramos realmente replicando una receta de Scannone. O sea, tenemos que usar el gramaje exacto o lo más exacto posible para lograr volver a restituir a esa mujer a lo que originalmente está diseñada. ¿Podemos curar la endometriosis con la visión de la ginecología integrativa? Realmente curar creo que sería una palabra que nos encantaría utilizar, mas yo creo que podría ser bastante irresponsable decirla. Pero sí mejorar. Vamos a mejorar absolutamente la calidad de vida, vamos a disminuir mucho las lesiones, a hacer más laxas las adherencias, toda la calidad de vida, todas las otras condiciones. Pero eliminar la entidad a veces no la podemos hacer porque ya ese precinto de seguridad se rompió. Entonces yo puedo autolimitar una enfermedad con mi cambio de estilo de vida, mas sin embargo va a poder activarse en cualquier momento en que yo retroceda a las condiciones que tenía anteriormente. Entonces volveremos a estar. Ahí siempre vamos a tener algo que tenemos que trabajarlo y controlarlo. Entonces, y la paciente puede estar y puede embarazarse, llegar a una mujer con endometriosis puede ser madre si lo quiere, si lo decide. Sí, hay casos preciosos. Pero hay una paciente con endometriosis de toda la vida que tiene por lo menos 15 diagnósticos diferentes, con una esclerodermia importantísima, muy avanzada, con 45 años, que ya estaba planificada para hacer histerectomía o forectomía, y simplemente con decirle, yo pienso que tú eres una celíaca desde que eras pequeña, quitamos el gluten, solamente, y ni siquiera totalmente, porque ella tenía mucha resistencia, hicimos una pequeña modificación y está embarazada espontáneamente. Además, a los 45 años y cuatro cirugías previas. Entonces, un mínimo cambio cuando hay una hipersensibilidad que puede generar grandes cambios hacia una mejoría. Ana, has hablado del glúteo.
¿Cuál es la relación entre gluten y endometriosis? Porque ahora parece que el gluten es el gran culpable de todo, un malvado que está por allí. Sí, fíjate, en algunos casos hablamos de gluten. Yo casi siempre prefiero hablar del trigo transgénico manipulado genéticamente, El que comemos. que es el que comemos, más la relación o sumado o su pesticida al glifosato y a todas las dioxinas que están en los terrenos después de tanto monocultivo que tienen, entonces es acumulativo y lo va absorbiendo. Es toda esa También combinación. es esa combinación. Si nosotros tuviéramos o tenemos acceso a granos, cereales de granos antiguos, no modificados genéticamente y que tampoco necesitan tanto pesticidas y que son cultivos más artesanales, como el centeno, como el camut, el mijo. La espelta es regular porque sí tiene como mucha tendencia que nos dé también reacciones. El trigo sarraceno no es un cereal, es una leguminosa, ¿ok? Entonces, pero como es una espiga, se le llama trigo también por el parecido inclusive al trigo antiguo como era originalmente, porque ahora si lo vemos morfológicamente es muy diferente al trigo originario. Pero entonces sí hay una relación, Ana, entre gluten y endometriosis. Sí. Desata la endometriosis, el gluten, la agrava. Es muy proinflamatorio. Y al ser proinflamatorio, entonces va a aumentar los factores, como ya llamadas interleuquinas, factores de necrosis tumoral, tromboxanos, alterando entonces y generando un ambiente proinflamatorio dentro del organismo. Lo que necesitamos es disminuir todas las cosas que puedan causarnos inflamación desde todos los ámbitos para lograr un poco de calma y que el sistema inmune pueda tener energía para desinflamar este proceso tan importante llamado endometriosis, que realmente es una enfermedad inmunológica, no es una enfermedad de base hormonal. Por lo tanto, su tratamiento básico no debe ser hormonal, por eso no tiene éxito en el tiempo con las pacientes. Hay que hacer un abordaje inmunológico. Entre otras cosas, ¿no? Inmunológico. Hay que tener un pensamiento inmunológico. El sedentarismo, ¿qué tanto incide? Es decir, esta forma de relacionarnos con nuestro cuerpo, que lo que hacemos es quedarnos echadas. Sí. Bueno, tenemos que partir de un concepto, un precepto básico, que es: el músculo es un órgano inmunológico. Que no lo vemos así. Que no lo vemos así. Está relacionado también con secreciones de endorfinas. El tren superior produce un factor de crecimiento neuronal que es muy importante para el desarrollo de las neuronas, para la desinflamación del cerebro, para la formación de nuevas neuronas y de nuevos aprendizajes. Además, nuestros músculos, sobre todo tren superior y en las mujeres hacia arriba, van a producir nuestra más importante farmacopea interna, que es una inmunoglobulina llamada lactoferrina, y la produce el músculo en movimiento, que es la misma inmunoglobulina que segrega las glándulas mamarias cuando estamos amamantando, que es la que va a proteger al niño de las infecciones. Entonces nosotros podemos producir también en nuestras propias condiciones esa lactoferrina. Con músculo activado. Con músculo activado en movimiento. Eso tiene una explicación desde la antropología, porque nosotros somos cazadores, recolectores y trepadores. Y cuando trepamos, para que no nos coma el tigre, para que la culebra pase por otro lado y no nos agreda, porque era más fácil salvarnos si subimos que si corremos. No somos tan hábiles corriendo como nuestros depredadores originales. Entonces, el cerebro interpreta con esa adrenalina que la noxa o el evento que me va a producir una herida viene.
y comienza también a segregar, entre otras cosas, la lactoferrina para quelar el hierro, no estar biodisponible en la sangre, para que la bacteria que pueda entrar a través de la herida no se multiplique tan rápidamente, porque es como una de las funciones de la lactoferrina. Entonces hay que levantar pesas o levantar peso para poder El ejercicio isométrico es fundamental, fundamental. ¿Okay? Pedirle que hagan ejercicios muy aeróbicos en este tipo de pacientes no es lo más recomendado, porque gastan mucha energía en un principio. Entonces lo que necesitamos más son ejercicios isométricos, que per se también tienen un componente cardiovascular cuando los hacemos bien hechos, y elaborar nuevas fibras musculares, porque también el músculo activa y sana la mitocondria, que es el organelo más importante en la replicación celular y en la formación de energía. Y produce endorfinas, que nos dan sensaciones de alegría, de euforia, de relación, de sexualidad, o sea, intervienen en el apetito, intervienen en la regulación de la glicemia, o sea, y forma parte de todo, pues, nuestra vida. Si no nos movemos, hacemos el llamado síndrome de muerte sedentaria, que es una patología moderna. ¿Cómo es ese síndrome de muerte sedentaria? El síndrome metabólico generalmente es la síndrome de la muerte sedentaria, en la que tenemos aumento de la cintura, hombres y mujeres, aumentos de la insulina, aumentos de los índices de colesterol y triglicéridos, hígados grasos, fatiga, toda esta combinación. Ahora, con el abordaje de la ginecología integrativa, Ana, hay que cambiar de vida, realmente, ¿sí? Son cambios en el estilo de vida. Son cambios fundamentales en nuestra vida. Pero nos resistimos a hacer esos cambios. Hay que hacerlo poco a poco. ¿Cuál es el primer paso? La importancia es el acompañamiento, el darle los tiempos, el desinflamar. Cuando desinflamamos nos volvemos también más proactivos hacia nosotros mismos. Aumentamos también nuestro amor propio, que está muy deteriorado, muy lesionado, muy apartadas de nosotras mismas. Entonces, cuando vamos desinflamando, vamos logrando esa meta. Muchísimas gracias. A ti, de verdad, gracias por venir, gracias por esta entrevista, de verdad muy honrada de tu visita, y que cada día podamos divulgar más y podamos llegar a más mujeres que lo necesitan, y a más médicos, para que comprendan que debemos unirnos, de que tenemos que cada vez ser más para poder acompañar a nuestras mujeres que tanto lo necesitan.